Hola, yo soy Andy. Hola, yo soy Jan. Hola, yo soy Cami. Bienvenidos a Detrás del Consultorio. Sesión número 3. Tomamos en consideración y la verdad valoramos muchísimo cada uno de los comentarios que nos dejaron en nuestra pequeña cajita misteriosa de temas y nos llamó la atención uno que hablaba mucho sobre los vínculos. Entonces, partimos bajo la idea de cómo se construye un vínculo sano. Quiero preguntarles a mis compañeros, en primer lugar, ¿qué es un vínculo? ¿O qué saben ustedes sobre un vínculo? Bueno, en cuanto a vínculos, yo creería que básicamente pues toda forma de relacionarte con un otro y que quizás en esos vínculos con un otro aprendes ciertas cosas de ti mismo, aprendes ciertas cosas sobre el otro, sobre cómo vincularte de mejores formas. Entonces, yo creo que eso para mí es un vínculo. También tomando en consideración, muchas veces consideramos que el vínculo proviene solo en temas amorosos. Realmente no es así. Un vínculo se sostiene desde lo que es la familia, lo que son amistades, a nivel social general también, y también lo que es amoroso, pues no. Como bien decía Akakami, también viene el tema de cómo sostenemos este vínculo a través del tiempo y cómo funcionamos con este vínculo. Yo consideraría que hay partes conscientes e inconscientes, pues, ¿no? Que es un poco algo que vamos a abordar un poco más adelante, ya que el vínculo muchas veces se viene creando desde una primera infancia, en donde también adquirimos estas partes de cómo sostienen el vínculo nuestras familias. Es interesante un poco lo que mencionan, ¿no? Y me quedo un poco con esto de el vínculo se viene construyendo desde la primera infancia. Pero de cierta manera, esta parte vincular se hace tal vez de una forma consciente o inconsciente. Yo creo que en una primera instancia, cuando somos niños, porque pues todos pasamos por esta etapa, considero que ocurre de una manera bastante inconsciente, porque es una etapa en donde estamos adquiriendo todo esto, estamos absorbiendo lo que se encuentra en nuestro entorno. Entonces muchas veces el cómo nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, cómo sostienen estos vínculos dentro de la familia, son formas que vamos adquiriendo para poder funcionar dentro de lo que es una sociedad también, pues, ¿no? Para poder también sostener estos vínculos que vamos creando a través del tiempo. Ujú. Tomando un poco eso, y me parece muy interesante, este tema de lo consciente o lo inconsciente al momento de relacionarnos con un otro, creo que también, como dice Andy, estamos replicando quizás de manera instintiva cómo se relacionan los demás a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí creo que hay un momento específico en la vida en donde ese aspecto instintivo y de replicar y de traer lo que las otras personas hacen de manera común para relacionarse con los demás, ya da otro paso a la conciencia, porque creo que una cosa es como tú instintivamente tienes este apego con las personas de tu familia, ¿no? Pero ya llega un punto en donde te vuelves consciente y construyes un vínculo de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú eres, más allá de lo que han impuesto sobre ti quizás mucho antes. Considerando un poco eso, creo que viene justo tomando en cuenta las etapas de crecimiento. Creo que esto comienza en la adolescencia, justamente, ¿no? En donde ya comenzamos a ser mucho más sociales, interactuamos con personas que se encuentran fuera de nuestro entorno familiar, es decir, ya con compañeros de colegio, con docentes, e inclusive hay colegios que los mandan a hacer prácticas en diferentes lugares. Entonces, en esos momentos es cuando considero que comenzamos a, de forma consciente, a tratar de crear vínculos o inclusive a cómo llegar a sostener estos diferentes vínculos que comenzamos a crear en esa etapa. ¿Y Siento que a veces... Sí, sí. cuáles serían esas formas? Por ejemplo, me llama mucho la atención quizás entender un poco esa perspectiva de, sí me parece interesante, sobre todo cuando se trata de construir un vínculo sano, hacer esta comparación de cómo lo hicimos en otra época de nuestra vida y cómo estamos empezando a construir un vínculo en la actualidad. ¿Tú qué opinas? Vínculo sano. O sea, tomando un poquito en consideración lo que había mencionado Andy, lo que mencionas tú, de cierta manera sí me llama la atención frente a esta conciencia de qué es sano. Porque en muchas ocasiones tomemos en consideración que nuestra construcción psicológica no siempre es consciente, sino que es mayormente inconsciente, donde el ser humano va construyendo, va acogiendo, va absorbiendo como cual esponja absolutamente todo lo que hay en su entorno sin un filtro en específico, sin discernir
correctamente qué es bueno, qué es malo. Porque tal vez sí, nacemos en un vínculo social, donde el primero sea tal vez la familia, luego los amigos, luego el trabajo, pero no tenemos ese espacio para poder decir esto está bien, esto está mal, sino más bien que dejamos simplemente en un vínculo, donde a veces se confunde la creación de vínculos con una creación de alguien que me puede servir. Considero que viene algo súper interesante, pues, ¿no? Porque estamos planteando esto de lo que son los vínculos, pero hay algo que también hay que considerar que es muy importante en este aspecto, creo yo, ¿no? Que es cómo podemos definir estas características que sostienen un vínculo sano, ¿no? Justamente muchas veces esto de vínculo lo comenzamos a sostener desde lo que nos dicen los demás, de qué es lo que es para ellos sostener algo sano entre dos personas, pues, ¿no? Porque si tomamos en consideración, muchas de nuestras conductas son arraigadas desde nuestra primera infancia, como tú lo habías mencionado, pero también qué es sano para nosotros en nuestra primera infancia. ¿Qué nos muestran a nosotros en nuestra primera infancia? Porque ahí es donde nosotros vamos un poquito frente a tal vez el conocimiento conductual o el conocimiento inconsciente que nos imparten nuestros padres. En muchas ocasiones, donde de cierta manera padres trabajando todo el día, para ellos sano, ¿qué va a hacer? Trabajar todo el día. Construir un vínculo en base a algo que sostiene, entre comillas. Pero sano realmente es o no es, ahí es donde nosotros tenemos que ir hilando un poco fino frente a realmente qué es un vínculo sano. ¿Qué es para ti un vínculo sano? Realmente creo yo que es una construcción que nosotros tenemos que irla haciendo poco a poco mediante la parte consciente, no mediante la parte inconsciente como dejarnos llevar por el momento o dejarnos llevar por esto que yo aprendí dentro de las diferentes imagos del pasado, sino más bien identificar qué es lo que para mí, en primer lugar, me da un bienestar. No podemos hablar de una sanidad o de un estado de bienestar si ni siquiera sé, en primer lugar, qué soy o qué me gusta o qué quiero. Todo comienza tal vez por una pequeña construcción. Tal vez para mí algo sano puede ser algo respetuoso, puede ser algo cordial, puede ser algo muy abierto, sostenido por una comunicación, donde de cierta manera haya un tiempo de calidad sosteniendo aquello. Considero que eso que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Esta primera instancia de qué es bueno para mí. ¿Por qué? Porque muchas veces creamos el vínculo desde qué es bueno para esta otra persona con la que estoy creando el vínculo, pues, ¿no? Y pues ahí también vienen otras características, como mencionábamos capítulos anteriores, como lo que puede ser la dependencia emocional. Pero bueno, eso es algo que tal vez abordaremos más adelante. Dentro de esto, pues como mencionas, tenemos que también dentro de un vínculo que creamos con alguien, considerarnos dentro a nosotros también dentro de esto, ¿no? Claro, porque no es una relación unilateral, es una bilateral Ujú. y a veces hasta plurilateral, porque no solamente somos seres inertes existiendo en un mundo vacío y cada quien desarrollándose por su lado, sino que más bien somos seres biopsicosociales que vamos construyendo poco a poco. Pero me dejó sonando esa palabra de qué es sano, entonces, ¿qué podría ser sano para ustedes? Bueno, yo creo que lo que para mí significa un vínculo sano en la actualidad quizás es algo muy distinto a lo que opinaba mucho antes, ¿no? Y creo que ahí es cuando caemos mucho en este paso de lo que es inconsciente a lo que es consciente ahora. Entonces, un vínculo sano ha significado para mí honestidad, transparencia y poder ser genuina quizás con la persona que tengo a mi lado, ya sea mi amigo, ya sea mi familia, ya sea mi pareja. Creo que eso para mí ha sido una prioridad y sobre todo sacar un poco este estigma de lo que le puede funcionar únicamente al otro, sino qué es lo que nos puede funcionar a los dos para que lleguemos a un punto medio en donde esto sea sano tanto para ti como para mí. O sea, y yo creo que mucho tomo esto que dice Jan, quizás que en la infancia pueden haber distintas dinámicas dentro de la paternidad y los hijos y la dinámica familiar en general, pero siempre he sentido que lo sano se puede percibir e incluso lo que es dañino aún más. Y creo que también es importante como poder distinguir esas cosas, ¿no? Hay cosas que se pueden
percibir como buenas porque producen algo, porque generan algo, porque traen dinero a la casa, pero siempre hay algo en el fondo que termina lastimando a otras personas alrededor. Y ahí es cuando creo que uno se puede dar cuenta de que, ok, esto dejó de ser sano y hay algo aquí que me está haciendo ruido. Y es justamente, desde mi punto de vista, un poco lo que es sano, como bien mencionan. Puede haber cosas buenas dentro de un vínculo, no significa que el vínculo sea necesariamente perfecto, o sea, sano o saludable en su completud. Más bien para mí, pues un vínculo sano cabe dentro de esto lo que es la honestidad, lo que es la parte comunicativa, ya sea con pareja, familiares, amistades, porque creo que es algo muy importante dentro de un vínculo, ¿no? Si no existe esta comunicación de que tal vez algo esté molestando, o que se está haciendo bien, o cosas que quisiera uno de la otra parte, o cosas que uno siente que tal vez no se está sintiendo cómodo, no va a haber este vínculo, o no se va a lograr sostener un vínculo con el tiempo. Que también seamos realistas, un vínculo tal vez no siempre va a estar para toda la vida, ¿no? Dentro de esto también creo que el vínculo como tal puede existir una dinámica de dificultades dentro del desarrollo del vínculo, pues no, porque no siempre, como mencionábamos, va a ser todo perfecto, como decía Camila, de que tal vez en un vínculo familiar puede haber esta parte de mis padres trabajan, pero traen dinero a la casa. Mis padres trabajan, pero me compran lo que quiero. Y tal vez de esa forma para uno en un inicio, cuando es pequeño, el vínculo es saludable en ese momento, ¿no? Porque pues uno ve esta perspectiva y tal vez instintivamente, como bien decía Camela, se comienza a sentir esta parte de algo no está bien. ¿Qué es lo que falta dentro de este vínculo? Pues no, que no solo se ve en un vínculo familiar, también en un vínculo amoroso, en un vínculo también de amistades, pues no, en donde buscamos esa comunicación, buscamos ese relacionarnos, esa honestidad, de alguna forma formar parte de estos vínculos, pues no, ser tomado en cuenta. Y creo que al final del día, un vínculo sano es todo aquel vínculo que puede transformarse sin que esto genere un caos. Si tomamos un poquito en consideración los vínculos como tales, así como hemos mencionado tanto en el primer capítulo como en el segundo capítulo, no es algo estático, no somos algo estático, siempre vamos a estar en constante movimiento, en constante evolución. Y un vínculo hay que saberlo clasificar bien, porque hay diferentes clases de vínculos. Vínculos rígidos que simplemente ya son estáticos y no se pueden mover, pero son aquellos vínculos rígidos que de cierta manera van a causar un conflicto después. O como decía Camila, de cierta manera va a ser un vínculo que va a generar ruido, que va a generar un malestar. Como también está el vínculo adaptativo que nos va a ayudar a nosotros a poder crecer, a poder generarnos. Porque de cierta manera eso es lo que se busca, estar creando una conexión con alguien o con varias personas que me ayuden a mí a evolucionar, que me ayuden a mí a crear, a crecer, a conectar, donde de cierta manera creería yo que eso sería lo más sano, ¿no? No lo sé. ¿Qué creen ustedes? Yo les quería preguntar algo con esto que están diciendo, pues, ¿no? Yo quería un poco ir planteando esta de construir o ampliar un poco más esta parte de vínculo, como bien mencionas, como cada vínculo que sostenemos tiene una forma diferente que se presenta, pues, ¿no? Algo más, podríamos decir, un vínculo más estricto que nos cambia, los roles dentro de este vínculo se mantienen y de alguna forma esto también genera ruido, como bien decías, otros vínculos que van cambiando con el tiempo. Creo que estos son los que son más de amistades, pues, ¿no? Que se sostienen, pero van cambiando, ¿no? Por ejemplo, estas amistades que sostenemos del colegio, es un vínculo que a un inicio comienza de una forma, que solo los vemos dentro del espacio de donde estudiamos y todo esto, pues, ¿no? Pero un poco, ¿qué es lo que tú dirías que, cómo se compone un vínculo? ¿De qué está estructurado como tal? Bueno, un vínculo, más que una estructura, creo yo que sería como que un compartir mutuo de subjetividades. Pero este vínculo como tal no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino más bien que se va construyendo, sea por ideales, sea por semejanzas, sea por diferentes imaginarios que vienen y me llaman la atención, qué sé yo, a tal persona le gusta tocar el piano, bueno, a mí me gusta tocar el piano, vamos, un ratito, conversamos con tal persona. O sea, un vínculo no es que aparece así de la nada, sino más bien que sí o sí debe haber algo de por medio que sea de interés común para poder construirse. Y sobre todo tener la intención de construirlo. Porque claro, yo puedo tener muchas cosas en común con muchas personas Ujú. en todo el mundo, ¿no? Pero no con todos yo tengo la decisión,
la intención, las ganas de, ¿sabes qué? Vamos a construir un vínculo de amistad o amoroso que pueda servirnos a ambos. Y creo que eso también es una diferencia en cuando conectas quizás en ciertas cosas con una persona y cuando realmente se llega a forjar ese vínculo. Y dices algo chévere que es la elección, donde de cierta manera no es como que todos vamos a vincularnos con todos, no es como un pendrive que puede entrar en cualquier puerto USB, sino más bien que de cierta manera somos selectivos para saber con quién nosotros nos vamos a ir poco a poco desarrollándonos, ¿no? Porque, bueno, algo que yo sí le digo a mis pacientes a veces es que no somos moneditas de oro para caber en todo bolsillo, sino más bien que nosotros tenemos que identificar bien con quién yo me voy a desarrollar, con quién yo me voy a enlazar, con quién yo me voy a vincular. Porque eso de ahí no solamente es bacán, yo voy a estar contigo y perfecto, me caes bien y vamos a hacerlo de acá. No, sino que es una transferencia mutua, constante, evolutiva que se va dando toda la parte del tiempo. No es que se va a dar por un ratito simplemente hasta que somos amigos y ya, sino más bien que es algo que también tenemos que tener un compromiso de saberlo sostener, de saberlo sostener. Y de cierta manera por ahí va un poco la construcción del vínculo sano. No un vínculo impositivo, sino más bien un vínculo evolutivo frente al, no sé si tal vez la palabra sea... Bueno, un poco también este aspecto que mencionan ambos, hablando un poco de la parte sana, la parte saludable de un vínculo, ¿no? También tenemos que hacer esta comparativa. ¿Cuándo consideramos que un vínculo no está siendo saludable para nosotros? Porque como bien decimos, un vínculo puede ser evolutivo, pero también puede traer problemas para uno, ¿no? Como bien mencionábamos, los vínculos no solo vienen de uno mismo, vienen de los dos lados, ¿no? ¿Cuándo sabemos que un vínculo puede ser problemático, tanto para la otra persona con la que estamos sosteniendo un vínculo y para uno mismo, ¿no? Porque también, seamos sinceros, como bien decía Giancarlos, no siempre vamos a caber en el bolsillo de todos. Muchas veces tal vez podemos generarles problemas a la otra persona o la otra persona nos puede crear problemas a nosotros, inclusive en cómo sostenemos este tipo de vínculos. Creo que ahí regresamos un poquito a lo que había dicho Cam, Sí. de cuando ya comienzas el ruido un poco las cosas. Cuando ya comienzas el ruido un poco las cosas, porque como dicen, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. Ujú. Y de cierta manera es ahí donde nosotros tenemos que reevaluar si este vínculo que yo estoy sosteniendo es algo mutuo, es algo sostenible, es algo adaptativo, es algo que me va a ayudar a evolucionar o ya me está comenzando a cargar. Creo yo que vivimos en una era muy agitada, muy ajetreada, donde tenemos que saber seleccionar o elegir de forma adecuada y correcta con quién yo voy a caminar. Porque hay que también ser un poquito, no sé si tal vez la palabra sea empático con uno mismo, de que no podemos cargar con todo. No podemos cargar con todo, sino que más bien tenemos que estratificar bien qué es lo que vamos nosotros a cargar, qué vínculo, qué accionar, qué conducta, qué situación. Porque ahí es donde se juega realmente el vínculo saludable y el no saludable. Ujú. Porque si yo no estoy dispuesto a cargar con algo, perfecto. Lo mejor es ir poco a poco cortando aquello. Y yo creo que es también esto de todo aquello que empieza a generar un poco de angustia, que también se vuelve quizás una situación en donde uno se empieza a ser más pequeño para caber en cierto tipo de vínculos. Siento que también es una de las señales cuando puedes notar que algo no está siendo tan sano como debería ser, ¿no? Y un poco como ir haciendo este propio análisis de qué cosas siento que estoy sacrificando por este vínculo o por qué un vínculo significaría sacrificio. Ajá. Una cosa es esforzarte y decidir construir un vínculo, otra cosa muy distinta es el Es sacrificio, sacrificarse. que se ha romantizado un montón también. Y es que justamente hay algo muy interesante, ¿no? Con el sacrificio dentro de un vínculo. A nivel amoroso se habla de eso muchas veces, ¿no? En un vínculo amoroso hablamos de, pero es que tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que sacrificar tu espacio, tienes que sacrificar las cosas que te gustan por tratar de sostener un vínculo que muchas veces, ¿de dónde nace ese vínculo también? Porque la manera que nace un vínculo puede ser de mil formas Claro. a nivel amoroso, pues, ¿no? Puede ser un vínculo de atracción física, de atracción intelectual, o de admiración hacia la persona, pues, ¿no? Si bien es cierto, un vínculo sano, creo que a nivel amoroso tiene que sostener esos tres aspectos,
pero cómo también se sostiene un vínculo amoroso. Ok, claro, comprendo. Quizás eso puede sostener la mayoría de vínculos, ¿no? Quizás la parte de la atracción física, la parte intelectual, el tema de la admiración, creo que es algo que está muy marcado. Sin embargo, a veces esto de sostener quizás en el tiempo un vínculo no necesariamente significa que esos tres aspectos están 100% ahí, que a veces llegamos a idealizar, a veces pueden ocurrir ciertas cosas que hacemos a un lado para aceptar a esa persona, para que ingrese a nuestra vida, y ahí es cuando empezamos a tergiversar lo que es realmente un vínculo sano por aceptar cualquier tipo de vínculo también. Entonces, sí creo que es importante dejar claro que no todo vínculo que es duradero es sano, ¿no? Bueno, es que no se maneja un tiempo cronológico, sino más bien que se maneja un tiempo lógico, donde de cierta manera es ahí el tiempo lógico que nos va a dar a nosotros un sentir. Y el sentir es el que va a sostener, porque ahí es donde entra en juego un poco el sentir positivo como el sentir negativo. Y el sostener va mucho más allá que el sacrificar, como tú lo habías mencionado. Entonces, creería yo que de cierta manera, como para construir un vínculo sano, todo debe comenzar desde un análisis propio de qué es sano para uno, mediante la parte consciente, y cómo de cierta manera este conocimiento mío es como cual pulpo abriendo tentáculos hacia otros vínculos sociales que yo puedo construir. Porque si yo no tengo un vínculo sano conmigo, tengamos por seguro que otro vínculo tampoco lo va a hacer. Tengamos por seguro que de cierta manera ese vínculo va a ser dañino. Si yo me trato mal, si yo de cierta manera no me doy tal vez un lugar de identificación donde de cierta forma yo me pueda sentir bien, donde yo me sienta seguro, donde mi lugar seguro no sea yo, ¿cómo puedo encontrar otro lugar seguro? Y es más, no deberíamos encontrar otro lugar seguro, sino más bien que el lugar seguro deberíamos ser nosotros. Por ahí comienza un poco la construcción del vínculo saludable desde la visión, perspectiva propia de qué es sano para mí. Y tomando mucho en cuenta eso que acabas de decir y lo que Camila ha dicho, y lo que se ha hablado realmente en este espacio el día de hoy, un poco, como bien dicen, qué es lo que es sano para uno mismo realmente, ¿no? Porque muchas veces creamos vínculos, como decíamos en un inicio, de manera inconsciente, como vamos conociendo a las personas. Pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos o qué es lo que queremos en nuestras vidas para poder también generar estos vínculos, pues, ¿no? Porque muchas veces ocurre que creamos vínculos con personas que nos terminan llevando a espacios o lugares en donde realmente no deseamos estar. Como bien decían, también nosotros mismos nos podemos comenzar a crear estos espacios que nos generan daño. Entonces, plantearnos más bien, creo que también en relación a metas o puntos a los que queremos estar, tanto a nivel personal como a nivel social. Claro, Ujú. todo va dentro del marco de lo consciente y no lo idealizado, Ujú. porque lo idealizado nos lleva a una ruptura de nuestros significantes propios hacia lo que quiere el otro. E inclusive podría ser esta idealización propia de qué es lo que queremos, porque muchas veces también creamos estos vínculos desde este punto sano propio, pero que a la primera queremos romper el vínculo. Ujú. Entonces creo que también tenemos que tomar un poco eso en consideración, ¿no? Se trata un poco de tener expectativas realistas también al momento de vincularte con alguien. O sea, me parece bien esto de la idea de construir un vínculo sano a partir de preguntarte, ¿quiero esto para mi vida? Este es el tipo de vínculos y relaciones que quiero mantener. Y también estas expectativas que yo quiero, ¿son realistas o son sacadas de novelas o es porque la pareja de mi amiga es así y se ven hermosos y muy lindos juntos y yo también quiero algo así? Entonces es muy individual el momento de decidir qué relaciones y vínculos vamos a tener. Sí, realmente creo yo que comenzamos con una pregunta, pero de cierta manera la finalidad no era dar una respuesta, sino más bien generar dudas de cómo es el vínculo que lleva cada uno de ustedes con ustedes. No con el otro, sino con ustedes. Porque toda construcción nace y crece sus yacimientos desde uno mismo, no desde el otro.